Aquí comienza Periodismo en Clave Internacional, una mirada objetiva centrada en la información esencial. Dirige Tibisay Soto Carpio, en Estudio Radio. Gobierno de Maduro pone a prueba organismos internacionales. Si hay algo que no se puede negar, es que el gobierno de Maduro en Venezuela está poniendo una vez más a prueba a los organismos internacionales, particularmente a la ONU, paralizada por el absurdo poder de veto de grandes potencias, y a la OEA, carente de mecanismos reales de solución de controversias regionales en el siglo XXI. El informe del Centro Carter, única veeduría aceptada por la Revolución Bolivariana de los comicios del 28 de julio, presentado ayer ante la OEA con las actas originales de los comicios y la conclusión inequívoca del organismo de que Maduro busca mantenerse en el poder a través de un fraude electoral, hubiese significado un misil a esas intenciones en una comunidad internacional medianamente sana. Escuchemos la opinión del ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, sobre el Centro Carter antes de las elecciones. Y, seguidamente, parte del contenido del informe del Centro Carter ante la OEA. Le damos la bienvenida al Centro Carter, que un centro que tiene un prestigio ganado, por todo el mundo, no solamente en tareas de elecciones, sino también en tareas de impulso a la democracia, la resolución de conflictos, etc. Como una institución no gubernamental sin fines de lucro que ha hecho historia, y por la seriedad que representa el Centro Carter en esta materia, por la cual el Consejo Nacional Electoral los ha invitado para que nos acompañen en estos próximos comicios del 28 de julio. Las actas originales, es decir, estas que tengo aquí, se recolectaron y se analizaron. La oposición lo hizo y también lo hicieron observadores independientes que contaban con los datos originales venezolanos del CNE que mostraban que Edmundo González había ganado la votación en un 67% y Nicolás Maduro había logrado un 31%, es decir, más de un 2-1. Las actas originales se distribuyeron a los testigos del partido gubernamental y de la oposición. Estamos hablando de 30.026 mesas. Señoras, señores, los observadores no declaran los resultados electorales. Ellos tampoco deciden las elecciones. Esa responsabilidad la tienen las autoridades electorales. La falta de transparencia del CNE venezolano y su denegación de brindar los datos de las mesas, de sus máquinas y de las actas para explicar la declaración de un ganador, no cumple los estándares internacionales. Pero es que no es para nada sano el panorama político regional e internacional, y eso repercute en los organismos internacionales. Aunque ya no está solo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su pedido de muchos años a favor de Venezuela, sino que muchas naciones se han sumado a la exigencia del respeto a la voluntad popular del pueblo venezolano. Fue angustioso ver a Almagro esta semana reiterar la idea sin una propuesta concreta de cómo pasar a un segundo nivel. La profundidad del informe presentado, por la claridad de los conceptos, por el rigor técnico, electoral, por el profesionalismo y sistematización que tuvo el informe presentado, por la evidencia documental también introducida al mismo. Gracias, Carolina Jiménez, por el informe que verdaderamente va a los aspectos sustanciales también de lo que ha sido este proceso electoral. El proceso electoral fue desde el principio una serie
de las peores cosas que se pueden cometer en todas sus fases durante el mismo. Como se esperaba, no fue ni libre, ni justo, ni transparente. Como se esperaba, se hizo sobre la violación de acuerdos firmados. Como se esperaba, se realizó en un contexto de violaciones de derechos humanos. Como se esperaba, se anunció un resultado fraudulento. Como se esperaba, se escondió el resultado fraudulento detrás de torturas, detrás de asesinatos, detrás de desaparición forzada, detrás de persecución política, detrás de prisión política. Como se esperaba, no se presentó ninguna acta ni ninguna evidencia del resultado electoral por parte de la autoridad electoral. Como se esperaba, hicieron fracasar todos los intentos de mediación. Como se esperaba, se han reído durante 2 meses de la peor forma de todos los pedidos de publicación de las actas. Definitivamente, Venezuela necesita una transición democrática y necesita justicia. Necesita justicia respecto a la violación de derechos humanos. La justicia que hemos pedido y la justicia que seguimos trabajando para que haya en Venezuela a través de la Corte Penal Internacional. Y una transición democrática que obviamente requiere de todos, requiere el esfuerzo de todos, requiere la conjunción de todos para que pueda ser, para que pueda suceder. La Secretaría General de la organización obviamente se fundamenta en los informes presentados en el terreno por las misiones que observaron las elecciones, específicamente el Centro Carter aquí presente, por el informe realizado por el DECO y presentado ante este Consejo Permanente. Los informes son prácticamente todos coincidentes en cuanto a la manipulación dolosa del resultado electoral por parte de la autoridad electoral y del gobierno de Venezuela. Son coincidentes en cuanto a la sistemática violación de derechos humanos durante todo este tiempo, y la sistemática violación de derechos humanos requiere que actuemos al respecto, y cada uno que actúa al respecto está haciendo algo positivo, algo que sirve. Tenemos que ir obviamente más allá siempre de la condena, porque no nos sirve condenar la tortura si no actuamos para que haya justicia al respecto. No nos sirve condenar las desapariciones forzadas si no actuamos para que haya justicia al respecto. No nos sirve condenar la prisión política si no actuamos para que haya justicia al respecto. Tenemos que actuar para que haya justicia al respecto, cada uno de nosotros, aquí y en todas partes. El mensaje nuestro es que solamente puede ser necesaria el camino adelante de Venezuela, una transición democrática. Solamente es posible para Venezuela el retorno a las libertades fundamentales, la sujeción del Estado de Derecho, a la celebración de elecciones que no sean como esta, sino libres y justas y basadas en el sufragio universal y secreto de la expresión del pueblo y las organizaciones políticas. Seguiremos trabajando también para que exista esa transición democrática en Venezuela. Tantas veces criticada por el gobierno venezolano por sus tentativas de fuerza, por parte de la comunidad internacional y por un sector de sus propios partidarios, la oposición venezolana decidió tomarle la palabra a estos 3 sectores y apostar a la vía electoral y democrática. Camino minado este que recorrió con una decisión firme que fue haciéndose masiva a cada paso. La gesta de la Alianza Opositora Venezolana pasará a la historia como la lucha más transparente por solucionar una controversia política por las vías democráticas y pacíficas. Pero la respuesta elaborada y puesta en marcha por el gobierno bolivariano a su derrota electoral, claramente expuesta a todos los niveles,
también pasará a la historia como la forma más deprimente de perder el impacto de un perfil político por años trabajado de cara a esa comunidad internacional. Ahora que fueron capaces de robarse ante los ojos del mundo la voluntad popular del voto, ya ni sus propios partidarios pondrán en duda la veracidad de múltiples informes que señalan la participación del gobierno en mafias de la delincuencia organizada internacional. Incluso algunos podrán justificar con esta teoría la incapacidad del gobierno para entregar el poder e intentar recuperar la confianza del pueblo en unos futuros comicios. Es que de las mafias nadie sale, a no ser con los pies por delante, según dicen. ¿Podrán entonces en algún momento los venezolanos y el mundo aparentar aceptación a este estado de cosas? Pero si esto pasa, opción aún negada, estarán más claras las posturas en el tablero, se habrá horadado el camino de la civilidad y el mundo podrá nuevamente aprobar la fuerza como opción de solución al conflicto. ¿Acaso no está pasando ya fuera del continente americano? Para bien o para mal, después de Venezuela, toda la región tendrá que poner las barbas en remojo. A elaborar un informe detallado, pero la esencia es la siguiente: el sistema de votación electrónico venezolano funcionó y el gobierno de ese país, incluido el CNE y Plan República, los militares, el PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos políticos de la oposición y todos los testigos de las elecciones y observadores ciudadanos de las 30.026 mesas saben cuáles fueron los resultados verdaderos de la elección presidencial venezolana el 28 de julio. Muchas gracias por permitirme compartir esto. Por ello, lo ocurrido en Venezuela genera un peligroso precedente para el futuro de las democracias en toda la región. Se necesitan consensos urgentes entre los miembros de este y otros foros hemisféricos para seguir promoviendo una solución a esta crisis donde prive el respeto de la voluntad popular de todas las y los venezolanos. Y hasta aquí nuestro comentario de la semana sobre el tema de Venezuela en el concierto internacional. Esto fue Periodismo en Clave Internacional para Estudio Radio, la radio global en español. Hasta pronto. Esto fue Periodismo en Clave Internacional. Síguenos en